Una vez más estamos aquí con la intención de compartirte un vídeo más de esta serie de vídeos que tiene que ver con la temática de cómo podemos aumentar nuestra autoestima de manera sana. Y uno de los principios que hoy vamos a estar compartiendo contigo es este: expresando tus sentimientos como ser inteligente. Interesante el tema, ¿no crees? Pues aquí tu amigo Ismael Nava está con la intención de poder contribuir a tu propio bienestar personal como al mío, de forma muy particular también. ¿Y por qué vamos a estar hablando acerca de este asunto? Porque regularmente como seres humanos no todos tenemos la confianza de poder exteriorizar o expresar nuestros sentimientos o emociones, debido a la educación cultural o familiar que hemos tenido, debido a la sociedad en la cual nos hemos dejado envolver. Y esto no hace más que presentar una negativa a exteriorizar lo que hay aquí, a exteriorizar lo que nos conmociona, lo que nos mueve o lo que nos motiva. Muchas veces habemos muchas personas que nos restringimos de expresar estas emociones por vergüenza o por el qué dirán. Esto es muy común, ¿no crees? No sé en qué posición te coloques tú, pero mira, cuando alguien se niega a exteriorizar o expresar sus emociones, prácticamente esto no va a dar lugar a que tenga una autoestima sana. Por el hecho de que al no exteriorizar o expresar sus sentimientos o emociones se va a sentir vacío, se va a sentir incompleto, porque como seres humanos tenemos esa necesidad, es tan indispensable de poderlo exteriorizar y expresar nuestras emociones. Y cualquiera que se niega a hacerlo, se está perjudicando. Porque no eres piedra, no somos piedras, como para hacer cosas inanimadas que al no tener vida, no tienen la necesidad de poder exteriorizar sus emociones o sentimientos. Pero tú y yo somos personas, somos seres humanos diferentes a esas cosas inanimadas. Tú bien sabes que en el universo, como aquí en nuestro planeta Tierra, existen tantas cosas que son tan necesarias e indispensables para el sustento de la vida, pero muchas cosas son inanimadas o no tienen vida, por lo tanto no pueden expresar sus sentimientos, sus emociones. Pero esto es lo que marca la diferencia entre esas cosas inanimadas a lo que somos nosotros particularmente. Nosotros somos seres humanos emotivos que tenemos derecho por sentido de obligación a expresar nuestras emociones o sentimientos. ¿En qué situación estás tú? ¿O en qué condición crees encontrarte? ¿Eres de de aquellas personas particularmente que expresan sin ninguna restricción sus emociones, sus sentimientos? ¿O nos negamos por la educación cultural o familiar o el ambiente en el que nos hemos dejado envolver o involucrar, en el ambiente social que generalmente se da en la región donde vivimos? Si nos estamos negando a exteriorizar nuestros sentimientos, seguramente nos estamos perjudicando. Nos sentimos vacíos, incompletos y por lo tanto una baja autoestima, lo cual no hace más que producir nostalgia, tristeza y depresión. Por esta misma razón, en el día de hoy nos vamos a enfocar completamente a que tú y yo tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos y no negarnos a hacerlo por el simple hecho de pensar en el qué dirán. Muy bien, mira, esto recuerda que algo que marca a los sentimientos es que estos sentimientos son muy automáticos, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de las emociones. Tú bien sabes, mira, por ejemplo, si en este momento pensaras o vieras a una persona que ha sido muy especial para tu vida personal. Si fueras tú por la calle y te la encontraras a esa persona muy especial que te trae muy buenos recuerdos, con quien pasaste excelentes momentos, en el momento tú de encontrarte con esto va a producir en ti una emoción, lo cual esta emoción va a ser instantánea, inmediatamente por la gesticulación que tú vas a reflejar o exteriorizar debido a la emoción que estás sintiendo aquí. Tu gesticulación, tu manera de hablar, tu voz, tu manera incluso de moverte va a dar un cambio de viraje increíblemente impresionante, que va a dar esto como demostración que estás teniendo una emoción y la estás exteriorizando porque es instantánea.
esta emoción o este sentimiento es automático y muchas veces es, y en la mayoría de los casos no es consciente, porque no la meditas, no la preparas, sino es instantánea, se presenta cuando esto produce una emoción en ti. Para bien o para mal, llámese una emoción buena o mala, pero tú vas a actuar en conformidad de acuerdo a esa reacción, de acuerdo a lo que tú estés visualizando. Pero si es una emoción o un sentimiento positivo, pues imagínate, más que agradecido por esa reacción, ¿no crees? Lo mismo sentimos cuando algo nos intimida o nos da miedo, aquello que nos asusta también es un sentimiento, es una emoción instantánea, no consciente, que se produce debido a lo que escuchamos, debido a lo que observamos. Pero bueno, estos sentimientos, te lo vuelvo a repetir, son particularmente, ¿qué te diré? Es no consciente y es automático, instantáneo. Lo cual nosotros como seres humanos, personas emotivas, sin ningún esfuerzo podemos expresar dicho sentimiento u emoción. Y esto difícilmente le podemos dar una explicación a veces, simplemente se siente, ¿no crees? Por ello, dado que no podemos explicarlo, probablemente a veces sea difícil de entender del porqué de una emoción, ¿no? Lo que puede provocar una emoción en algunos, en algunas otras personas, perdón, no. Lo que le puede gustar a alguien, a otra persona no. Y esto es lo que nos hace causar cierta frustración, ¿no? Porque dicen, si bien la emoción no se puede explicar y es difícil a veces de entender debido a que algunos sienten emoción para algunas cosas mientras que otros no. Bueno, sea como fuere, la emoción es no consciente y por lo tanto es automática. Y por ello, como personas emotivas, seres humanos que somos tú y yo, tenemos derecho a expresarlas y no negarnos a exteriorizarlas si tenemos esa libertad. Por lo tanto, los sentimientos a veces le ponemos ciertas barreras nosotros para poderlos sentir, dicha emoción. Regularmente nosotros los sentimientos que tenemos o las emociones que sentimos, a veces queremos encontrarles explicación del por qué las sentimos, pero no hay necesidad de ello. Simplemente si hay algunas circunstancias que te gustan, que disfrutas y te causan placer, deberías, en vez de encontrarle una respuesta, aceptarlas, porque muchas de las emociones o sentimientos no se pueden expresar, no se pueden verbalizar, no se les puede dar completamente una explicación, simplemente son automáticas, se sienten y por lo tanto las disfrutamos. Estoy hablando de sentimientos o estoy hablando de emociones sanas hacia lo que es correcto, no hacia las cosas que en ocasiones pudieran ser prácticas inapropiadas, de las cuales probablemente nos hagan sentir ciertas emociones o ciertos sentimientos, cierto placer, pero prácticamente esas actividades no son muy propias, son inadecuadas o hasta inhumanas. No estoy hablando de prácticas inmorales, no estoy hablando de cosas fuera de lo normal, estoy hablando de cosas positivas y sanas que, ya viendo el bienestar que nos produce, en vez de encontrarles una explicación, mejor deberíamos de aceptarlas y simplemente sentirlas y disfrutarlas, nuestras emociones o nuestros sentimientos. ¿No crees que sería correcto entonces que tú y yo no demos lugar a tratar de poner obstáculos a esos sentimientos o a esas emociones? Deberíamos dejarnos llevar por ese sentimiento, por esa emoción, siempre y cuando éste sea positivo. Entonces ya no demos lugar tanto a pensar del por qué lo sentimos, ya no demos tanto a buscarle alguna explicación. Simplemente es algo inconsciente, algo automático, y simplemente reaccionamos a eso, a lo que esta cierta circunstancia está produciendo en nosotros. Por lo tanto, mientras este sentimiento sea positivo y te esté causando un bienestar personal, sería propio entonces poderlo exteriorizar y disfrutar, ¿no? Poder sacar a flote nuestras emociones de manera propia y adecuada. Entonces, no pretendas buscar explicaciones lógicas
a esta emoción, a este sentimiento. Simplemente trata de disfrutarlo mientras esto no te esté perturbando, mientras esto no te esté perjudicando y mientras esto no esté perjudicando a nadie más. Por lo tanto, mira, ¿cómo pudiéramos entender esto? A manera de ejemplo, ¿no? Para que comprendamos a qué me refiero con ello. Si te has percatado que regularmente a veces vamos a hablar acerca del enamoramiento, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, no han dado lugar a enamorarse de gente que muchos otros consideran inapropiadas, ¿no? Por ejemplo, hablemos de alguien que es aparentemente atractivo o atractiva y se enamora de alguien que quizás no tenga ni los recursos económicos al nivel de esta persona y probablemente no goce de la belleza física que tiene esta persona. Sin embargo, cuando alguien se enamora, pudiera haber quien le diga, oye, ¿cómo es posible que te fijes en aquel tipo o en aquella tipa, ¿no? Ni siquiera te llega a tu nivel, ni por los recursos económicos, ni por los estudios seglares que tienes, ni mucho menos por la belleza física. Sin embargo, muchas personas quieren encontrarle una explicación a este sentimiento o esta emoción que la otra persona le está produciendo a este o a esta. Pero dado que el enamoramiento o el amor no es verbalizable, no se le puede encontrar una explicación, simplemente se siente. Por lo tanto, entonces, cualquier persona actualmente tiene derecho a enamorarse de alguien que, aunque no esté a su nivel económico o de belleza física, sin embargo le produce dicho sentimiento o emoción que no hace más que causarle bienestar. Entonces, antes que encontrarle una explicación del porqué de ese sentimiento, del porqué de esa emoción, mejor preguntarse qué es lo que siente cuando está con X persona, ¿no? ¿Qué es lo que le hace sentir? Antes que estarse cuestionando del porqué, mejor sería entonces dar atención más al sentimiento o a la emoción que esta persona de manera muy especial está produciendo, ¿no crees? Bueno, este ejemplo que te estoy dando lugar a mencionar es para que de este modo tú y yo comprendamos nuestros sentimientos o nuestras emociones. Tal como una persona que no está enamorada de esta y la otra persona le trata de ayudar a entrar en razón a esta otra para decirle, búscate a alguien más. ¿Ya lo vistes? ¿Ya la vistes? No está en tu condición, no está a tu nivel. Porque la otra persona trata de encontrarle palabras a ese sentimiento que ésta está sintiendo o ésta está sintiendo. Trata de encontrarle una explicación, pero en el amor, tú lo sabes, esta persona simplemente lo siente, no encuentra explicación, simplemente es una emoción que la otra persona le está produciendo y por lo tanto eso se le llama enamoramiento. Y por más que a veces uno trate de ayudar a entrar en razón a esta persona, termina por no ceder, termina por enamorarse y muchos de estos llegan a casarse. ¿Por qué? Porque el amor no es verbalizable, simplemente se siente, el enamoramiento así es. De este modo, tú y yo tenemos que hacer lo mismo con respecto a nuestras emociones. Si las actividades que estamos haciendo nos producen cierto sentimiento, cierta emoción, y si estas actividades son sanas, y si lo que nos produce esto como emoción o sentimiento también es sano y bastante satisfactorio de forma personal, no hay problema que perseguir. Deberíamos de estar realizando estas actividades si bien repercute en nosotros bienestar, salud mental y sobre todo satisfacción personal. Y no estoy hablando de prácticas impropias como te decía hace un rato, no. No estoy encauzando prácticas de las cuales no quisiera yo ni mencionar en este momento, ¿no? Hay muchas actividades o prácticas de las cuales son inhumanas, son impropias, son inadecuadas, prácticas sucias, incluso hasta inmorales, ¿no? Hay quien disfruta mucho de actividades violentas, actividades en lo que respecta a la inmoralidad sexual, actividades que van en contra de la naturaleza humana. No estoy hablando de esas. No por el mero hecho de que esas te causen placer o un sentimiento o una cierta emoción,
te estén causando a ello. Jamás me voy a atrever a hacer esto. Estoy hablando de actividades sanas, actividades que pensadas de manera racional, de manera lógica, de manera prudente y de manera sabia, al llevar a cabo este tipo de actividades nos produzca cierto sentimiento o emoción también sano o sana. Por lo tanto, cuando te des lugar a sentir cierta emoción o sentimiento, recuerda, no trates de encontrarle una explicación. Porque ya te dije que los sentimientos o las emociones no son verbalizables. No se les puede dar una explicación, simplemente aparecen aquí, se sienten. Respondemos de acuerdo a lo que escuchamos o de acuerdo a lo que observamos. Por lo tanto, antes que andarte cuestionando por qué lo siento, mejor deberías de concluir qué es lo que sientes al llevar cierta actividad. Si esta es sana y no te perjudica a ti ni a los demás, síguela llevando a cabo. ¿Me entiendes a qué me refiero? Es lo mismo que en el enamoramiento, ¿no? Antes de andarte preguntando cómo fui a enamorarme de X o de aquel o de aquella, pregúntate qué es lo que te permite sentir cuando estás junto a él o junto a ella. El amor no se le encuentra explicación. Es cierto, ya en un vídeo anterior yo te expliqué, ¿no? Que en este caso la mente tiene razones que el corazón no entiende, ¿no? Y al ponerte este ejemplo, no quiero decirte que por el hecho de que una emoción o un sentimiento no se le debe de encontrar explicación, no te estoy dando lugar a que tomes rienda suelta sobre tu vida y te llegues a involucrar con la primera persona que tú estás observando. No, te lo puse como ejemplo. ¿Y por qué te estoy encauzando a que no lo tomes de manera positiva en todos los casos, ¿no? Porque mira, te voy a comentar un principio que aparece aquí en nuestro libro de oro, en el libro de Proverbios 22. Dice aquí: sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse, pero los inexpertos han pasado adelante y tienen que sufrir la pena. Dice aquí el proverbista: sagaz, inteligente, prudente y sabio es cualquiera que después de ver la calamidad o el peligro procede a ocultarse. Pero los inexpertos, los tontos, los imprudentes, los ingenuos, los ignorantes, dice aquí, han pasado adelante y tienen que sufrir la pena. ¿A qué me refiero con ello? Porque es cierto, te mencioné que si alguien se enamora de una persona que no está a su nivel tanto hablando económicamente, por ejemplo, o no está a su nivel de belleza física, ¿qué tendría que hacer? Me estoy refiriendo a que no debemos de darle rienda suelta a nuestras emociones o sentimientos para cosas o actividades negativas. Por ejemplo, es cierto, hace un momento hablaba acerca del enamoramiento, pero no por el hecho de tener este sentimiento hacia una persona y que ahí sí esta no es la persona indicada o adecuada para nosotros, que más que beneficiarnos al tener una relación con este o con aquella, esté perjudicándonos de manera emocional o hasta de manera física. Por lo tanto, es necesario que nosotros pensemos antes de reaccionar a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, cuánto de esto va a haber como resultado positivo o negativo. Porque como decía el principio que te acabo de leer, ¿no? Cualquiera que no es sagaz va a pasar hacia adelante y va a tener que sufrir la pena. Mientras que cualquiera que es sagaz y prudente ve la calamidad y se oculta. Que ahí si por ejemplo tú dieras lugar a enamorarte sobre alguna persona, que después de que quizás a lo mejor aunque no llegase a tu nivel económico o al estatus social, que en este caso es el que estoy mencionando, o al estándar de belleza que la sociedad dice que tiene que llegar o tener. Haciendo a un lado esto, ¿no? Tanto si es el dinero, tanto si es la belleza física, según el concepto equivocado que la sociedad tiene con respecto a la belleza, ¿no? Pero que ahí sí te estás involucrando en una relación que no haces más que dejarte llevar por tu emoción o por tu sentimiento, y esto no hace más que perjudicarte al involucrarte en una relación así. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, han terminado asesinadas debido a tener una pareja violenta?
a una pareja completamente tiránica, agresiva, que no hace más que golpearla incluso físicamente, que la mayoría de los casos se da del sexo masculino hacia el femenino. Pocos casos sí se da que el sexo femenino también tenga características bestiales, incluso golpee o maltrate físicamente a su pareja. Pero son muy pocos casos, se da en la mayoría del varón para con la mujer. ¿Qué hay si te dejas llevar tanto por esos sentimientos? Te estás dejando llevar más por el sentimiento, por la emoción, que por la razón. Y el involucrarte con alguien así no haga más que poner en peligro tu propia vida. A tal grado que te involucras, te casas, tienes hijos y sigues recibiendo maltrato físico por parte de tu agresor o por parte de tu agresora, que aunque muy pocos casos se dan, ¿no? ¿Y qué hay si recibes después de maltrato físico hasta abuso sexual? ¿Y quiénes son las víctimas de estas circunstancias? Primeramente tú, pero también estás arrastrando a tus hijos si es que los tienes. Por ello, yo hace un momento te decía acerca del enamoramiento. Si bien no le vamos a tratar de encontrar explicaciones, no le vamos a tratar de encontrar una razón, porque el amor no es verbalizable, ni mucho menos se le puede encontrar una respuesta para todo. Simplemente es una emoción automática y que simplemente nos hace sentir algo aquí muy especial, pero no por ello tú y yo vamos a tener un comportamiento irracional para dejarnos llevar por cualquiera que se nos ponga enfrente. Esto no es de personas sabias o sensatas o sagaces, sino pasar adelante después de ver la calamidad y no importarnos, vamos a tener que sufrir la pena. Te puse esto como ejemplo con respecto a los sentimientos o emociones sobre el enamoramiento, solamente para aclararte que los sentimientos o emociones no hay por qué encontrarle una explicación, simplemente se siente. Pero no hay que comportarnos de manera que nuestros sentimientos sean irracionales, poco sabios, poco prudentes, que no estemos más que perjudicando nuestra vida personal. Muy bien, entonces ya entendiendo esto cabalmente sobre la importancia de exteriorizar o expresar nuestros sentimientos y del por qué es necesario que tú los exteriorices antes que pensar en el qué dirán por parte de otras personas, si es muy indispensable, muy necesario que nos esforcemos por hacerlo. Si el sentimiento es positivo y no te perjudica a ti ni perjudica a los demás, tenemos derecho a exteriorizarlo. Si el sentimiento es correcto, si la emoción es positiva, entonces, si esto no produce más que en nosotros algo agradable, no trates de encontrarle una explicación, no trates de encontrarle alguna razón, porque recuerda que la emoción y sentimiento, como es el caso del amor, no es verbalizable o no se le puede encontrar una explicación como si de la razón se tratara. Solo tienes derecho a sentirlo, y si esto te produce un bienestar psicológico, un bienestar personal interno positivo, date lugar o derecho a exteriorizarlo o expresarlo. Recuerda que si esas actividades que disfrutas, que te causan placer, que son sanas, te hacen sentir bastante bien, mientras sean positivas y sanas, date la libertad de llevarlas a cabo, de disfrutarlas y no le encuentres alguna explicación, simplemente disfrútalas por el hecho de simplemente estarlas sintiendo. Por lo tanto, entonces, ya hemos comprendido aquí que más que el esforzarnos por tratar de comprender nuestros sentimientos o nuestras emociones o de intentar encontrarle una explicación, debemos simplemente disfrutarlas porque producen en nosotros felicidad. Y no te avergüences, no te intimides, no te pongas obstáculos para poder expresar tus sentimientos, tus emociones. ¿Cómo sería, a manera de ejemplo, poderlas exteriorizar? Mira, si tienes ganas de gritar, hazlo. Si tienes ganas de brincar, también date la oportunidad de hacerlo. ¿Tienes ganas de bailar? ¿Tienes ganas de abrazar a alguien cuando sientes un cariño muy especial sobre este o sobre esta? ¿Tienes ganas de regalarle un beso a una persona de forma muy especial, incluyendo
a tus seres queridos, los que componen tu familia. Exprésalo. No te niegues a ello, porque si esto produce un bienestar y placer, de acuerdo a esa emoción o sentimiento que estás sintiendo, tienes derecho a disfrutarlo, a sentirlo. Y esto te va a dar lugar, como evidencia, a demostrar que no estás muerto, simplemente eres un ser vivo, lleno de emociones, que eres una persona con sentimientos nobles. Y si bien no te estoy encauzando a perder el control de manera exagerada, pero si puedes darte la libertad de exteriorizar esos sentimientos positivos, tienes que hacerlo, tienes derecho a hacerlo también. Esto es lo que llega a marcar la diferencia entre las cosas inanimadas que te decía hace un rato que no tienen vida, a las cosas que como seres vivos somos nosotros. Es lo que nos hace marcar la diferencia, que somos personas emotivas, somos personas que sentimos, que vivimos, que fuimos hechos de una forma muy especial, de acuerdo a cómo el Creador, según su voluntad, quiso hacer para con nosotros, crearnos de una forma muy especial. Por lo tanto, no tengas miedo a sentir o al que dirán, ¿no?, las personas externas que nos están observando sobre o la forma en cómo estamos exteriorizando o expresando nuestras emociones. Recuerda que esto va a dar no más que dar evidencia de que tú y yo tenemos vida y que existimos, que vivimos y podemos tanto sentir como expresar nuestras emociones o nuestros sentimientos. Entonces, más que ocultarlas por miedo al que dirán, vamos a darnos la libertad o el derecho de expresarlas, porque de otro modo nos vamos a hacer insensibles a nuestras emociones o sentimientos a largo plazo, porque nos estamos restringiendo por el temor hacia el concepto equivocado que muchas personas tendrían sobre nuestra reacción. Si esta es positiva y sana, no tienes por qué preocuparte. Mira, otro principio que te quiero compartir aquí de nuestro libro de oro, ¿no? El libro de Eclesiastés en su capítulo número 3 dice de este modo: para todo hay un tiempo señalado, aún un tiempo para todo asunto bajo los cielos. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de desarraigar. Desarraigar lo que se ha plantado, dice aquí. Tiempo de matar y tiempo de sanar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de plañir y tiempo de dar saltos. ¿Qué quiere decir aquí este escritor en este principio que te estoy compartiendo el día de hoy? Que para todo hay un tiempo. Te decía hace un rato, ¿tienes ganas de gritar? Exteriorízalo, hazlo, llévalo a cabo. ¿Tienes ganas de pegar de gritos por la emoción que tienes con respecto a un sentimiento que está produciendo en ti? Hazlo. ¿Tienes ganas incluso, dice aquí, de llorar? Tanto por una emoción positiva como por alguna decepción o algún sufrimiento, dolor que estés padeciendo. Hay quien, al perder un ser querido, se niega a exteriorizar ese sentimiento mediante el llanto por la vergüenza, por el qué dirán, el verme derrumbado debido a nuestras emociones, ¿no? Sin embargo, aquí el escritor dice que somos personas tan emotivas que tenemos derecho a expresar dichos sentimientos o emociones de acuerdo a las circunstancias. Dice, para todo hay un tiempo. Para todo hay un tiempo bajo los cielos. Se refiere a nosotros como seres humanos. Y dice, tiempo tanto de nacer como cualquiera que muere. Tiempo tanto de plantar como de desarraigar cuando llevas a cabo la siega, ¿no? Tiempo de derribar como de edificar algo. Tiempo de llorar como tiempo de reír. Tiempo de plañir o de lamentarte, de sufrir un duelo, y tiempo para dar saltos. No te niegues a expresar tus sentimientos. Yo estoy de acuerdo, he hecho vídeos también anteriormente con respecto a la resiliencia, de la importancia que aunque
vivimos dificultades, vivimos problemáticas o desgracias, podemos vivir de forma positiva, aún después de la penuria o el sufrimiento que esta circunstancia nos ha causado. Pero también en esos vídeos de la resiliencia, mencionaba yo que una persona resiliente no niega sus emociones, si bien vive su duelo, pero a partir de ello aprende y vive su vida de una forma más optimista, lo cual le permite tener una vida mucho más placentera, mucho más llevadera y con la posibilidad de disfrutarla aún mucho más. Por lo tanto, no te niegues a expresar tus sentimientos o tus emociones. ¿Estás sufriendo un duelo? ¿Estás padeciendo? ¿Estás teniendo una vida llena de nostalgia, depresión o demasiada tristeza? Pues exprésalo, pero no expresarlo de tal modo que esto se prolongue a demasiado tiempo, que esto no haga más que provocar un trastorno emocional y a la larga enfermedades a causa de esta. Entonces, si hablo acerca de que vivas tu duelo, que expreses tu sentimiento, pero siempre de manera equilibrada, como una persona con la capacidad de demostrar la resiliencia, por ser una persona resiliente para vivir con optimismo a partir de sus penurias o sus desgracias. Por ello, no te niegues a expresar tus sentimientos de forma equilibrada, porque el hacerte creer que no sientes nada con respecto a algún padecer o sufrimiento, duelo que deberías de estar experimentando y exteriorizando, pero si te estás negando a ello, vas a crear cierta inmunidad que no va a ser más que producirte no una salud física ni salud mental, sino te estarías perjudicando emocionalmente a tal grado que esto va a producir daño en ti de manera física. ¿Quieres tener una autoestima sana? Debes de exteriorizar tus sentimientos. Debes de tomarlos muy en cuenta, porque esto es lo que da como evidencia que eres un ser vivo, con sentimientos nobles, y que no eres piedra como para no sentir. ¿Tienes ganas de llorar? Hazlo. Mucha gente, debido a la negación a ello, debido a que está enfrentando un duelo, y no expresa, no exterioriza sus emociones, esto le afecta a tal grado de forma emocional que no hace más que causarle a largo plazo trastornos emocionales, los cuales los está conduciendo lentamente a una muerte muy segura con el paso del tiempo, con el paso de los años. Por lo tanto, entonces, ¿quieres salud física y mental? Expresa tus sentimientos, exteriorízalos. No veas de forma negativa el hecho de que alguien te vea llorar si tienes la necesidad imperante de demostrarlo. Tú bien sabes que regularmente si una mujer se le ve llorar, pues se le ve mucho más como una normalidad o algo normal que cuando se le ve a un hombre llorar. Nuestra cultura, por ejemplo, aquí en nuestro país, que se distingue tanto por el machismo, cree que no es de hombres llorar, el sacar a flote nuestras propias lágrimas, ¿no? Lo dije en un vídeo anterior también con respecto a la resiliencia en los niños, ¿no? Hay quien, si el papá machista o la mamá que se ha dejado llevar también por dicho machismo, si ve al pequeño simplemente por ser varoncito, si lo ve llorar, muchos de estos, sobre todo el padre de familia, ¿qué tiende a decir? No llores, que no eres vieja, solo las viejas lloran. ¿Y quién ha dicho que solo las viejas tienen derecho a llorar? Si los hombres no tuvieran derecho a llorar, no se les hubiera proporcionado ojos, no se les hubiera proporcionado un corazón o un cerebro. Porque a raíz de los ojos, a raíz del cerebro, a raíz del corazón, es ahí donde se produce dicho sentimiento para ponernos en la posición de nostálgicos o tristes, lo cual esto no va a hacer más que producir dicho sentimiento y que se torne en llanto. Tenemos derecho a ello. Los hombres no están hechos de forma diferente a las mujeres en lo que respecta a un cerebro, a un corazón, a una emoción. Que el varón actualmente se niegue a exteriorizarlo por la costumbre cultural, por la educación familiar, es muy su problema.
pero estamos hechos del modo igual con respecto a los sentimientos nobles que tanto una mujer como un varón tienen y les corresponde. Por lo tanto, por ambas partes tenemos ese derecho y la libertad de poder exteriorizar los sentimientos. Y como lo dije en ese vídeo de la resiliencia en los niños, es de gente ingenua, inmadura y hasta estúpida creer que el hombre no tiene derecho a llorar. Y ponerle ese tipo de obstáculos a un pequeñito simplemente por ser varón, de que solamente las viejas lloran, es una estupidez. Es algo ingenuo, algo tonto, algo inmaduro de parte de quien piensa así. Por lo tanto, si tú tienes sentimientos restringidos, estás viviendo un duelo y tienes ganas de exteriorizar tu llanto, tienes ganas de llorar, hazlo. Si bien no lo vas a hacer de manera pública, hazlo de manera muy privada y personal, pero tienes que sacar a flote dichos sentimientos. Es una forma de quererte a ti mismo, es una forma de elevar tu autoestima de manera sana, es una forma de tomar en cuenta mucho tus sentimientos, para que de este modo, al expresarlos, lo estás haciendo de forma muy inteligente y estás produciendo en ti salud física y salud mental. Entonces, ¿qué opinas con respecto a la información que estamos considerando hasta este momento? ¿Crees que sea positiva, sea lógica, sea razonable? Si la consideras así, tómala muy en cuenta. Tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos. Pero tome en consideración, si bien no vamos a estar como locos, generalmente exteriorizando de manera exagerada nuestros sentimientos o nuestras emociones, sí te pido que lo hagas de forma equilibrada, a tal grado que te cause un bienestar personal a ti y no perjudique a las demás personas tampoco. Recuerda que si te restringes de manera excesiva, te va a causar demasiado daño. Y si también le das rienda suelta a tus emociones o sentimientos de forma deliberada y escandalosa, también puede afectarte. ¿A qué grado? A que prácticamente las demás personas nos estén viendo como inmaduros o de forma negativa. Sí te estoy encauzando a que no debemos de dar lugar a pensar en el qué dirán, siempre y cuando tú y yo estemos actuando de forma correcta y apropiada, sabia y prudente. Que no perjudiquemos primeramente a nosotros. Si es un sentimiento o una emoción positiva, si no perjudicamos a nadie, y ni mucho menos a nosotros, podemos exteriorizarlas de forma equilibrada y positiva. Otro principio que quiero compartirte aquí de nuestro libro de oro, mira, se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 13 y dice así: el perezoso se muestra deseoso, pero su alma nada tiene. No obstante, la mismísima alma de los diligentes será engordada. Te preguntarás por qué te leí este principio. Bueno, mira, tiene una explicación muy lógica. Dice aquí, el perezoso se muestra deseoso. Dicho de otro modo, hay quien desea cosas buenas, cosas positivas, pero no hace nada por alcanzarlas, porque es un holgazán, un perezoso. Simplemente desea y quiere una mejor vida, pero no hace o no lucha por conseguirlo. Por lo tanto, dice, su alma, pues nada tiene. No obstante, dice aquí, la mismísima alma de las personas diligentes, de las que sí se esfuerzan por alcanzar su felicidad, de las que sí se esfuerzan por exteriorizar sus sentimientos y sus emociones. Dice aquí, su alma o su ser será engordada. Imagínate, quien solamente desea pero no hace nada, simplemente nunca va a obtener nada, ni bienestar físico, ni bienestar emocional. Sin embargo, dice, una alma que es diligente, su mismísimo ser, su mismísima alma, dice, será engordada. ¿Por qué? Va a contribuir a su propio bienestar físico y emocional de manera remuneradora. Se va a sentir emocionalmente bien por el hecho de que se esforzó, luchó y trabajó por alcanzar su felicidad. Y una forma es mediante dar atención a sus propias emociones y sentimientos. Entonces, ¿quieres tú tener un alma engordada como dice este principio? Pues no seas perezoso, no seas negligente,
para luchar por alcanzar dicha felicidad mediante el prestar atención a tus emociones y a tus sentimientos. Si estos son positivos y no te haces ningún mal ni a los demás, llévalos a cabo. Disfruta la vida. Recuerda que los sentimientos y las emociones no tienen palabras, no tienen explicaciones, no son verbalizables, ¿no? Para poderles encontrar un sentido o una respuesta. Simplemente hay que darnos la libertad de sentirlas. Te decía, ¿quieres dar lugar a llorar? ¿Quieres dar lugar a gritar? ¿Quieres dar lugar a brincar? ¿Quieres dar lugar a colmar de besos a alguien por el afecto, el cariño que le tienes? ¿Quieres colmarle de abrazos? ¿Quieres simplemente disfrutar alguna actividad sana que te apasiona y te hace sentir bastante bien? Date derecho a ello. Recuerda que las emociones son agradables mientras sean positivas, porque hay emociones desagradables, hay sentimientos también desagradables, y si bien estos sentimientos o emociones son perjudiciales para nosotros mismos, deberíamos hacerlos a un lado. Deberíamos eliminarlos y no pensar en estar retroalimentando esa actividad que muchas veces pudiera ser inapropiada o hasta inmoral, que nos estemos dejando llevar por esta simplemente por la sensación que nos produce o el placer. Si esto es inhumano, esto es antinatural, si esto es anormal, deséchala y evítala, porque lejos de que te cause cierto placer, no va a pasar mucho tiempo que tengas que pagar las consecuencias debido a ese mal proceder negativo con respecto a un sentimiento negativo o emoción negativa. Por lo tanto, entonces, sentir como seres humanos que tenemos la capacidad de poder tener o sentir emociones aquí, pues tenemos entonces la libertad de poderlas expresar, y es una forma de que tú te estés queriendo a ti mismo o a ti misma. Es una manera de sentirte vivo o viva. Es una forma de demostrar que no estás muerto o muerta. Por ello no le exijas tantas respuestas a las emociones, a los sentimientos, si estos son positivos, hacia algunas actividades que te causan mucha satisfacción o placer. No le encuentres palabras, no le encuentres o no trates de encontrarle explicación. Más bien, trata de disfrutar el momento, las cosas que te hacen sentir satisfaciente como ser individual o de forma muy personal. Es una forma de cultivar nuestro terreno, ¿no crees? Por ejemplo, mira, tú bien sabes, se dice por allí que aquello que siembras es también lo que vas a cegar, lo que vas a obtener como producto, ¿no? Bien lo dice aquí nuestro libro de oro, ¿no? Aquello que estemos sembrando es lo que con mucha seguridad vamos a cegar. Si tú estás sembrando actualmente demasiado egoísmo con respecto a ti mismo, con respecto a negarte a demostrar tus emociones, con respecto a amarte a ti, con respecto al autovalorarte, con respecto al valorarte, el autoquererte, muchos conceptos de los cuales ya hemos compartido anteriormente en los otros vídeos, ¿no? Si tú te estás negando a todo esto, lógicamente estás cultivando un terreno que particularmente a futuro no te va a dar como resultado un producto satisfactorio, ni mucho menos un fruto loable o satisfactorio para ti. Dado que has actuado de manera muy egoísta, no va a ser más que producirte un fruto completamente egoísta. No vas a tener como resultado nada y por lo tanto no va a causar en ti ningún bienestar. Sin embargo, si tú y yo nos estamos esforzando por hacer de esto un terreno fértil, que estemos sembrando atención personal hacia nosotros mismos, del querernos a nosotros mismos, de amarnos, de autorrespetarnos, de autoelogiarnos, no va a ser más que producir en nosotros una autoestima bastante adecuada y sana, muy equilibrada, que nos va a hacer permitir disfrutar de nuestra vida misma y evitar tanta nostalgia, preocupación, depresión o demasiada tristeza. Por lo tanto,
Ya para culminar este vídeo, no te olvides que si tú aprendes a disfrutar todo lo que la vida te está dando a tu alcance, aprovéchalo. Aprovecha cada momento. Aprovecha en ver cuáles son las actividades o circunstancias sanas que te permiten tener un sentimiento positivo o una emoción positiva. Y no te alejes de ella. Mantente constantemente en dicha actividad y date lugar a esforzarte a tener una vida llena de propósito, una vida llena de felicidad. Si bien la vida no al 100% y a cada momento va a estar irradiando completamente felicidad, pero hay quien meramente en todos los días de su vida y a cada momento y a cada hora demuestra demasiada falta de contentamiento a la vida. Una vida tan amargada que no hace más que demostrar su enojo contra la vida misma, ¿no? No esperemos que tú y yo caigamos en esa actividad o tipo de comportamiento, ¿no? Cuando nos damos lugar a ser demasiados fatalistas o negativos con respecto a la vida, con respecto a nosotros mismos. Por ello, disfruta de todo lo que esta vida te está ofreciendo. Esfuérzate por tener una vida alegre, una vida feliz. Y toma en cuenta que no necesariamente a veces cuando te encuentras triste, nostálgico, deprimido, no siempre este tipo de sentimiento o este tipo de emoción es completamente negativa. Muchos de estos sentimientos o muchas de estas emociones o estos estados de ánimo sirven para nuestro propio bienestar, porque lo quieras creer o no, te voy a compartir el último principio que te va a hacer reflexionar tanto como a mí. Se encuentra en Eclesiastés capítulo 7 y dice de este modo, fíjate, mejor es la irritación que la risa, porque por el mal humor del rostro se mejora el corazón. Confuso un poco al principio, a mí me costó mucho en algún momento comprenderlo en mi vida personal, porque decía, o sea, ¿por qué es mejor la irritación o el malestar o el enojo, la tristeza que la risa? ¿Por qué? O sea, no lo entendía yo y por mucho tiempo llegué a considerar que era un principio que me causaba demasiada confusión. Con el pasar de los días, con respecto a mi vida, lo llegué a comprender. Y cuando la información de este libro de oro dice que mejor es la irritación, mejor es la nostalgia, mejor es la tristeza, mejor es la depresión, mejor es, como dice aquí, el mal humor, que es mucho mejor que la risa. ¿Sabes por qué lo dice nuestro libro de oro así? Porque fíjate, porque dice la información de nuestro libro de oro que la tristeza, la nostalgia, la depresión, la soledad, cuando es equilibrada y temporal, esta nos ayuda a madurar, nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Mientras que la risa, si siempre estuviéramos disfrutando de la vida, nunca podríamos tú y yo madurar, nunca podríamos actuar de forma inteligente, de manera sabia. Por esta razón, dice aquí que es mejor ese tipo de emociones o sentimientos o estados de ánimo, muchas veces, a veces pudiera dar la impresión que son negativos, pero dice que mucha de esta conducta o comportamiento o estado de ánimo nos hace mucho más bien que el perjudicarnos. Porque la tristeza, la nostalgia, la depresión nos permite madurar y tiende a pulirnos, nos ayuda a corregir comportamientos inapropiados que bien pudiéramos haber tenido en el pasado. Por lo tanto, ya estarás de acuerdo conmigo, como dice el principio aquí, mejor es la irritación que la risa, porque por el mal humor del rostro de una persona, mejora el corazón. No olvides este principio y te lo vuelvo a leer porque para mí es algo que ha hecho mella en mi vida personal. Mejor es la irritación que la risa, porque por el mal humor, lo leí mal, te lo repito otra vez. Mejor es la irritación que la risa,
porque por el mal humor del rostro se mejora el corazón. Dicho de otro modo, la tristeza te permite madurar, la nostalgia te permite madurar, la soledad te permite madurar, mientras que la risa no nos permite madurar, ni mejorar, ni corregir cualquier comportamiento inapropiado que tengamos en nuestra vida personal. Entonces, por ello te decía, no veas que todos los estados de ánimo o nuestros sentimientos son negativos, como es el caso de la tristeza, de la nostalgia, de la depresión, de la soledad. Estos también, vistos de forma equilibrada y temporal, nos ayudan a mejorar. Si bien te estoy animando a exteriorizar tus sentimientos y poderlos expresar, hay que hacerlos de forma equilibrada, de forma prudente. Si este sentimiento o emoción que te produce alguna actividad que estás haciendo no te perjudica a ti ni a los demás, sigue con ella. Recuerda, no estoy encauzando actividades impropias, sucias o inmorales, simplemente a conductas o comportamientos sanos que produzcan en ti demasiada felicidad. Pues amigo, amiga, fue un placer el haber estado contigo el día de hoy. Para mí, esta información resulta bastante buena. Me agrada mucho hablar de estos temas porque también, al igual que tú, necesito dicha información. Y ya aprendimos que tú y yo podemos mejorar nuestra autoestima de manera sana mediante el expresar nuestros sentimientos como seres inteligentes que somos. Porque esto da evidencia de que somos seres vivos con sentimientos nobles. Al igual que tú, al igual que yo, al igual que todos nosotros. Fue un placer el haber estado contigo, espero hayas disfrutado la información y te permitas darle like, compartir el vídeo y suscribirte al canal si no lo has hecho. Estamos contigo en el próximo vídeo que estaremos realizando como continuación de esta serie de vídeos que estamos compartiendo contigo. Nos vemos a la próxima.